Y la verdad yo me siento muy feliz de cerrar esta conversación, pues de estos 3 días con Antonio Gemail. Gemail, ¿cómo debería decirlo? Yemail está bien. Perfecto, porque Antonio, algo estás haciendo muy bien, que si se habla de la arquitectura desde escenarios del arte, uy, Antonio Gemail. Si se le pregunta a arquitectos, ¿a quién? Pues Antonio Gemail. Si, por favor, o sea, ¿qué estamos haciendo bien? Que todo el mundo dice, es Antonio Gemail tu hombre. Eh, voy a, ¿Cómo están todos y a los que nos están viendo? Gracias por la invitación. Pues yo tampoco tengo una respuesta muy clara para esa pregunta, pero creo que tiene que ver con la diversidad de ámbitos en los que trabajamos, por un lado. Trabajamos en el mundo del arte, sí, pero con una visión como de complejidad, de entender la ciudad, pero también, por otro lado, estamos como muy de lleno en el mundo rural, ¿no? Y en la diversidad del país. Entonces, como que hay dos polos y en medio de esos, pues nos vamos encontrando en el camino con un montón de amigos y gente. Creo que es por eso. Porque te lo digo, nuestro director de contenidos, Conrado Uribe, que además tiene un proyecto ahora muy potente con la Comisión de la Verdad, es Antonio Gemail. Le preguntábamos a arquitectos del país y todos los caminos confluyen en Antonio Gemail. Antonio Campus Conecta busca con esta agenda de lanzamiento, pero el compromiso es que sea así siempre su filosofía, decirle a los más jóvenes, a los que somos jóvenes de espíritu o millennial by heart, eh, que se vale vivir de lo que nos apasiona. Vamos a viajar contigo, que lo he intentado hacer con todos los invitados, a ese momento en que estabas tomando decisiones, ubícate entre los 16 y 18 años. ¿Qué te interesaba, Antonio? ¿Qué te apasionaba en ese momento de la vida? Sí. Uf. Em, Tenía que ver mucho con entender como el mundo a partir de los objetos, ¿no? Como que intuitivamente desde pequeño tenía como una afinidad con cómo se armaban las cosas y de rodearme con cosas que tenían cierta memoria. La casa, los objetos de mi familia, y esa, digamos, como desprende una curiosidad, ¿no? Hay una frase que es muy linda que usan mucho los ecólogos, es que uno no ama lo que no conoce, ¿no? Y me parecía que eso que se aplica también a la naturaleza también es extendible como al mundo de los objetos. Entonces, claro, intuitivamente llegué como a intentarlo por el diseño gráfico, pero por cosas del azar fue, digamos, el diseño industrial en donde se abrió la puerta, digamos, como a explorar ya en los objetos y entendí además de los objetos que todo está conectado, ¿no? La gráfica, la ciudad, la arquitectura, el arte, el pensamiento en general. ¿Y qué pasó cuando elegiste tu familia, lo que te interesaba? Porque ese es un asunto que hemos explorado mucho aquí. A veces encontramos papás que por supuesto quiere ser grafitero, pero venga mi hijo, yo lo ayudo, me siento con usted en Campus Conecte, encuentro que quiere estudiar, pero a veces la respuesta, eso no es una carrera, te vas a morir de hambre, como dijo el papá de Gabo cuando dejó derecho. ¿Qué le pasó a Antonio Gemail? Claro. Eh, pues a ver, mi mamá muy, muy confidente, claro, ¿no? Como entendiendo y de hecho yo tengo que decir y reconocérselo que hubo un momento en el que ella me explicó que era el diseño industrial, que no, mi mamá no tampoco viene de ese mundo y no sé de golpe cómo lo averiguó, porque como que mis luces estaban puestas en el diseño gráfico. Yo no era grafitero en ese momento, pero era skater, ¿no? Entonces también mi papá yo creo que decía, porque, ¿y esto qué? Bueno, en Campus Conecta hay un pabellón de prácticas artísticas urbanas, así que Muy bien. luego vas a poder encontrar si es que quieres volver al mundo del skater. Sí, seguro. Y fue, digamos, como, digamos, entendiendo y demostrándoles en un momento dado que ya entendía qué era eso, es decir, que tenía como una confianza y una intuición en que eso se acoplaba muy bien como pues a lo que es genuino para mí. Es que yo creo que esa es la clave. Y en últimas, ese es el diálogo que uno tiene con un padre. Entender que realmente es algo que te nace, que sientes, que a veces es difícil, digamos, como verbalizarlo a los 16 o 17 años, pero hay que fiarse también de la intuición, ¿no? Entonces, sí, a mí me apoyaron.
Qué bueno. No siempre es el caso. En ocasiones, digamos, hay noes que fortalecen el espíritu, pero también hay noes que generan un momento de frustración y que te llevan por caminos pues que no son tristes y que luego es como tan importante reencontrarse con eso. Eh, ¿qué podrías decirle a esos papás que también están aquí en términos de que si su hijo le dice quiere ser arquitecto, le permitan, digamos, desplegar ese talento y esa vocación? Sí, digamos que hay que entender que hay un proyecto macro para todos, los habitantes de este país y de este mundo en últimas, que es entender este mundo justamente, ¿sí? Digamos como que yo reconocí que el valor de las artes, de las disciplinas artísticas o incluso de la ciencia misma, está en que son como una perfecta mirada para el mundo, ¿no? Y que te otorgan unas gafas que te permiten ver de una manera inédita las cosas que nos rodean. Entonces hay que confiar en eso porque finalmente ahí están las respuestas, yo creo que a la forma en la que vamos a vivir en los próximos años. Y que además Colombia, lo queramos o no, es un lugar en el que confluyen muchas cosas, muchas de las crisis planetarias se originan, pasan, se atraviesan por acá y yo confío que las respuestas a esos problemas de a poco también. Y en eso sí que tiene que aportar como este tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha ido desmitificando un poquito esa imagen como de, como que la persona que se dedica a situaciones mucho más manuales, por ejemplo, mucho más creativas, termina siendo como un voto de confianza o como una especie como de, ¿no? De carta velada que nadie sabe en qué resulta. Creo que la cantidad de redes, la cantidad como de disciplinas que se conectan, la manera en la que nos podemos como conectar hoy en día, pues son garantías de que finalmente eso es un camino como confiable, de que se puede como creer en eso y sobre todo lo que decía en un comienzo, es decir, si se siente, ¿no? Hay como que hacer un ejercicio, un momento como de sentir y de saber que si la pulsión va por ese lado, pues hay que creerle. Qué buena, esa frase no la tenemos que copiar en Sí. Campus Conecta. Seguir a las pulsiones. Me gusta. Han llegado mensajes muy bonitos a través del chat. Recordemos que el grueso del público, esos 1.358 inscritos, está acompañándonos virtualmente. De hecho, Antonio, se han ganado las becas desde México, desde muchos lugares. Por ejemplo, Alejandra Correa, que estaba muy activa hoy, dice: qué delicia tener acceso a esta experiencia. Tenemos mucho que mostrarle al mundo. Gracias por compartir los conocimientos. Qué delicia de charlas, abrir la mente, darnos cuenta que la industria creativa es parte del futuro dinamizador de las ciudades y las realidades. Es maravilloso. Amo este evento. Pues Alejandra, un abrazo para ti lleno de cariño y gracias por esos mensajes. Nos contaste ese momento en que empezaste, Antonio, a estudiar diseño gráfico, diseño industrial. ¿Cómo llegó la arquitectura a tu vida? Sí, justo en esos momentos de duda, como a mitad de la carrera, sentía que le faltaba algo, ¿no? O sea, es que es una pregunta constante y que además ni siquiera termina como en el proceso oficial de formación. Las preguntas sobre lo que uno hace y el sentido que le puede dar a eso, pues a mí me han acompañado hasta ahora siempre y estoy seguro que a todos. Entonces, este fue un primer momento de confrontarse, ¿no? 20 años, quinto semestre, bueno, no sé si esto es todo, ¿ah? Y apareció como un taller muy paradigmático en la universidad, que tenía profesores de múltiples disciplinas, ¿no? Había, de hecho, Brigitte, ¿no? Que es como una persona muy vinculada a esta universidad, era también parte de ese cuerpo de profesores. Habían físicos, habían DJs, habían arquitectos, habían diseñadores, y eso que parecía como una mezcla un poco desafiante, imprevisible, ¿no? Que no se sabía qué podía resultar, pues terminó como sembrando una semilla, eh, pues en varios de los que estuvimos en ese curso, que hasta ahora, digamos, sigue dando frutos, frutos que se traducen en preguntas y sobre todo como que la confianza que da, pues como estar con otros que comparten las mismas preguntas, de poder como entrenarse intelectual y físicamente en un medio de arquitectos y artistas, pues era increíble.
Entonces, pues hice el salto ya muy orgánico entre una cosa y la otra. Profesores que recordes en tu vida que te hayan marcado. Ah, También me gustó claro, porque sabes, Antonio, que esa es otra cosa que queremos tocar, ¿cierto? En este esfuerzo, porque Campus Conecta se ha entendido como una plataforma que va a buscar, por ejemplo, generar mesas de conversación entre esas universidades de Europa de América. Ya tuvimos un evento con ellos privado el miércoles para que se conozcan, ya. para que surjan intercambios entre profesores, etcétera. Queremos poner en valor a esos profesores que le cambian la vida a alguien, que le confirma que está por el camino correcto, que le dice, claro que va a poder vivir de esto dignamente. ¿Quién cambió tu vida? ¿Qué profesor Sí, te marcó? claro. Yo creo que uno, pues en la vida tiene más o menos tres maestros, ¿no? Eso lo escribe, digamos, la filosofía y yo sí que lo creo, ¿no? O sea, uno se encuentra personas que lo forman, pero maestros que le transforman la vida plenamente, se van a poder contar con los dedos de la mano, ¿no? Entonces saben incluso en qué momento uno se vuelve un maestro de alguien más, ¿no? Todo lo vamos a hacer en un momento dado. Y pues para mí, digamos, la persona como que más sembró sobre todo como entusiasmo, ¿sí? O sea, porque hay maestros que se vuelven esos porque te muestran algo, te guían en algo, pero particularmente a mí lo que me generó esta persona fue como una confianza muy grande, pero un entusiasmo y una pasión por la arquitectura en ese momento y se llama Carlos Hernández, ¿no? Es un arquitecto pues como de la ciudad, que es justo el que se inventó esta como confluencia entre disciplinas de las que les hablaba un rato, ¿no? Hace un rato. Entonces, encontrarlo para mí fue como un cambio de sentido y sobre todo como renovar ciertas preguntas y ciertas intuiciones que ya tenía. Entonces, claro, Carlos es clave para mí. Bueno, un abrazo a Carlos desde donde esté y a los maestros en general que han cambiado nuestra vida, a todos ellos, un gran reconocimiento. Terminas, digamos, de estudiar arquitectura y ¿qué ha pasado? ¿Cómo nace tu estudio de arquitectura? ¿Qué se dedica hoy? ¿Qué los conmueve? ¿Cuáles son los proyectos por los que se dejan la piel? Claro. Entonces, después del tránsito este entre el diseño y la arquitectura, eh, me quedé un tiempo en la universidad haciendo clases, ¿no? Como aprendiendo a hacer clases y aparece como un encargo espontáneo, ¿no? Como el típico encargo de, ay, usted es arquitecto, ¿por qué no hace un monito para un granero? ¿No? Hacer un monito, que es como una expresión muy típica de eso, ¿no? Como hazme un mono. Y esto era un encargo súper atípico, solo que no estaba contado así, que era combinar un granero con una vivienda, ¿no? O sea, como vivir en un granero, pero el granero activo, no una forma de granero, sino un granero en actividad. Y eso que terminó siendo como un proyecto muy paradigmático, pues porque se resolvió pues como con unas situaciones muy atípicas, empezó a traer una cosa tras otra, ¿no? Como que eso, digamos como que ese primer proyecto en el que dejamos también la piel, si se quiere, pues terminó siendo como una carta de presentación y de enlace a siguientes como situaciones, ¿no? En un momento dado, ya digamos con esas inquietudes y como con esa necesidad como de tragarse el mundo un poco, descubrimos el mundo del arte aplicado a la arquitectura y como un campo de experimentación. Entonces entendimos que hay muchos artistas, hay muchos como colectivos de artistas que sí que tienen como una necesidad como de explorar la ciudad, ¿no? De explorar en lo complejo, pero que tienen cierta como distancia por el velo que plantea a veces la técnica, ¿no? Como, ¿será que soy capaz de...? Y entonces empezamos a trabajar como muy de la mano con esas instituciones, esos artistas, en distintos tipos de instalaciones, en distintos tipos de proyectos. Y eso nos llevó a las infraestructuras culturales, ¿no? Poco a poco a desarrollar como una forma de hacer museografías, Ujú. instalaciones propias, hasta ya de poco ir llevando a galerías y museos, que es un poco como lo que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hay todo tipo como de proyectos que nos interesan, ¿no? O sea, o los que trabajamos, ¿no? Porque hemos confeccionado un equipo al final en el interior del taller, que es un equipo bastante atípico, ¿no? Es como muy mixto, muy,
muy diverso, hay de todo, desde artistas, museógrafos, diseñadores industriales, biólogos, y eso sí que nos permite como mirar el mundo pues como un proyecto y encontrar campos de acción muy interesantes, ahí donde a veces no se le pone como la mirada, ¿no? Es paradigmático que la gran mayoría de arquitectos trabaja a veces en las necesidades de la minoría, ¿no? Sí. Pero con esto de la pandemia, ¿no? Y entender el mundo rural, que para un país como Colombia, finalmente, a pesar de que la gran mayoría de su población está en la ciudad, el campo sigue siendo como la gran oportunidad, ¿no? Lo ha sido siempre. Y ahora estamos como muy volcados a entender y revisitar el campo con una nueva mirada, ¿no? Como mucho más sostenible, mucho más productiva, pero pues haciendo otro tipo como de contrato con la naturaleza. Entonces ahí estamos trabajando en este momento. Yo pues, solo por hablar con vos, quisiera extender este día de apertura horas y horas y horas, que además, Antonio, lo hicimos, digamos, mañanas de América Latina y tardes de Europa, pues para que pudiéramos conectarnos todos en simultánea. Los de Europa van a estar como, esto está muy bueno, les recuerdo que son las 7 de la noche, es viernes, pero me surgen varias preguntas y no te puedo dejar ir de verdad sin hacerlas. La primera es, ¿cuáles son esos proyectos que has hecho que te han conmovido, que decís, este tiene el sello, es un proyecto que me siento orgulloso, sí, habla de esta relación con la naturaleza, de proyectos museográficos o infraestructuras culturales que tenemos que saber y visitar? Sí, hay un proyecto, digamos, como que reúne como parte esas preguntas y tiene que ver con una instalación de infraestructuras que hicimos en Palomino. Palomino es el primer corregimiento de La Guajira, es el Caribe colombiano, digamos la desembocadura, además de la Sierra Nevada, ¿no? O sea, bajan ríos allí, es un lugar como de absoluta belleza, pues digamos como en términos de geografía, paisaje, pero pues que tiene unas carencias como históricas muy grandes, así que lo que hacemos es una serie como de equipamientos, algunos culturales, algunos de infraestructura como de acueducto, de baños secos, que se van volviendo una red, ¿no? Lo llamamos inteligencias colectivas, era también un proyecto de experimentación académica en el que nos basamos como en explorar las formas de hacer de esas comunidades, ¿no? Visualizarlas, mapearlas, volverlas como un material con el cual trabajar. Y lo que terminamos haciendo fue más o menos 14 proyectos con esta comunidad pues, que hoy han sido como muy impactantes en términos como de la visibilidad que le dan a ciertos problemas, de la forma en la que conectan pues ciertos como perfiles sociales, ¿no? Es un lugar que confluyen desde poblaciones como originarias hasta pues pescadores, colonos, ¿no? Hay distintas como poblaciones que se mueven allí y la arquitectura ahí trataba de mediar un poco la relación entre todos ellos, ¿no? Preguntarse cómo la arquitectura a veces es como una forma como de relacionar formas de vida, ¿no? Casi como un artefacto político, si se quiere. Entonces ese proyecto lo recuerdo que es del 2011 y 2015, o sea, duró 4 años en hacerse. Lo recuerdo como con un cariño especial. Ahora estamos haciendo, en Bogotá hay un distrito creativo, ¿no? San Felipe, un barrio como infraestructuras culturales, y ahí tenemos 3 proyectos de galerías, museos, cada una como con un matiz particular, ¿no? Uno que se llama Plural, que es una antigua vivienda como de estilo Tudor, de esa como esa arquitectura de ladrillo y techos altos, que lo volvimos en un lugar de experimentación entre gastronomía y arte. Justo enfrente hay otro que es se llama Binario y es un espacio que se pregunta sobre cómo involucrar los flujos de la calle, ¿no? Cómo traer toda esta energía creativa y sacarla también como a la calle, a la vía pública. Un espacio como el que ocurre de teatro, música, artes. Y ahora estamos haciendo otro que se llama It's a Wrap, que es para explorar esa relación que puede haber entre el arte, el cine y la arquitectura, ¿no? Y entonces es un lugar que además son de usos múltiples porque tiene vivienda, porque tiene como unos lugares, unos sets de producción, porque tiene oficina, ¿no? Entonces exploramos mucho en redinamizar el tejido de la ciudad con esos programas múltiples creativos. Pues te cuento que de hecho presencialmente
trajimos desde Barcelona a Claudia Costa. Claudia es la directora del Distrito Creativo del Poblenou, porque este año, gracias a Acción Cultural, que es el gran patrocinador de Campus Conecta, Poblenou es el invitado. Y con Claudia mañana, vamos a ir en la mañana a visitar San Felipe, así que pues ya me anoto Bueno, plural y binario, claro. qué bueno, lo incluiré. Y de hecho pues Joana, Felipe, Alejandro Castaño, muchos digamos del distrito de San Felipe son buenos amigos, así que pues más motivos para hacerlo. Antonio, si alguien nos está escuchando y quiere estudiar arquitectura, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué escuelas de Europa o América a vos te parecen interesantes? ¿Cómo generar una combinación entre experiencia, práctica y formación? ¿Qué le dirías? Sí, digamos, por supuesto que le diría que vale mucho la pena. Al final del viaje vale la pena. O sea, si tiene preguntas, dudas, le quiero decir que más allá de que la arquitectura produzca algún tipo de resultado concreto, lo que tiene es que le ensambla a uno una forma de pensar, ¿no? De ver la vida, que, que es muy particular, ¿no? Entendamos que además arquitectos, grandes arquitectos, ni siquiera hacen edificios, o sea, son cineastas, son panaderos, son políticos, si se quiere, ¿no? O sea, por eso digo que cuando uno se enfrenta al cuerpo duro de la arquitectura, lo que termina es entendiendo, como adquiriendo un set de herramientas para entender la vida. Sí. Entonces, el camino es largo, ¿no? Es una disciplina que además es a la edad que, por ejemplo, se retira un arquero de fútbol, ¿no? 38, 40 años, es cuando uno empieza a hacer sus primeros proyectos de verdad, ¿no? Como que logra sedimentar tantas ideas. Entonces, vale toda la pena, vale toda la pena. Creo que, claro, América Latina tiene escuelas muy interesantes de tradición moderna, ¿no? Brasil, México, en Chile hay grandes escuelas de arquitectura, inclusive aquí. Sin embargo, creo que, pues, digamos que creo que vale la pena preguntarse cómo esto se pone en servicio, ya no de la agenda de los arquitectos, sino de la agenda de los ciudadanos, ¿no? Y creo que vale la pena buscar programas en donde la plataforma se plantee de esa manera, ¿no? Como una manera de actuar en los problemas que nos interesa a todos, ¿no? O sea, en últimas, un arquitecto es una persona que tiene que estar tan atento de las cuestiones disciplinares, técnicas, prácticas del taller, del oficio, de la maqueta, como de lo que pasa en el COP26, ¿no? O sea, de lo que pasa en las emergencias. Pero por otro lado, Que nos acerquemos el micro un poco más. vale, ahora sí. Pero por otro lado, te permite como entender las cosas que están pasando y plantear soluciones para los problemas que en últimas nos afectan a todos. Si, por ejemplo, Antonio Gemail en este momento estuviese buscando un siguiente programa de formación, hoy, ¿qué te interesaría? ¿Qué quieres hacer? ¿Existen acaso residencias artísticas? ¿O te gustaría justamente ir a hacer algo de gastronomía, arquitectura? Sí. ¿Cómo generar una mirada más de polinización cruzada, como lo dice tu colega Neri Oxman? Sí, digamos que el tránsito después de que me gradué arquitecto, quería profundizar como en las formas de hacer y hice una maestría en construcción, ¿no? Pero ahora me pregunto cuál es el siguiente paso, porque esto pues, se ve que no tiene un techo. Realmente cuando uno se mete con la materia de las artes y la creación, se da cuenta que puede estudiarlo por el resto de su vida. Y ahora justo y con la sensibilidad post-pandémica, ¿no? Te diría que volvería como a lo más primitivo, o sea, buscaría como una forma que me permita hacer más, ¿no? Hacer más. Creo que, por supuesto, buscaría como programas que me permitieran acercarme a temas, por ejemplo, como la carpintería, que me interesa un montón, pero al mismo tiempo me interesa mucho como los ciclos del alimento, ¿no? Más allá de la gastronomía como producto, me interesa todo lo que está en torno a él, que tiene todo que ver con la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, buscaría como esos cruces entre los recursos como disponibles más cotidianos para un ser humano y las formas de hacer como más primitivas. Creo que ahí está la clave. Justamente hablábamos del siguiente paso de formación. Estábamos, digamos, explorando qué te interesaría, que viniese, nos hablabas del tema agrícola, una mirada como mucho más diversa.
¿Crees que ese es el camino hacia donde debería, digamos, evolucionar la mirada a las prácticas creativas y culturales, menos de parcelas del conocimiento y mucho más transdisciplinar? ¿O desde qué postura te ubicas? Sí, sobre todo tiene que ver con uno, pues ya entender que el territorio que habitamos, o sea, como que eso es una gran pregunta y yo siento que no hay una manera de ser más global que reconociendo como las particularidades de un lugar como Colombia, ¿no? Con lo conflictivo que pueda ser, también es un sitio increíble, con un montón de posibilidades y siento que en el campo, en la mezcla, en la diversidad, hay como un potencial enorme. Y los estudios de esa diversidad, la manera de actuar en esa diversidad, pues está como el futuro de este país y del mundo en general. Entonces, claro, yo soy como un neoruralista en ese sentido, ¿no? Como que ese sería el tránsito en el que estamos moviendo los focos en el estudio y creo que podría estar por ahí, ¿no? Pregunta final, ¿qué hacer entonces? ¿Existe acaso alguna oferta de formación de arquitectura desde lo neorrural en Colombia? Porque te escuchaba Antonio y pensaba, a lo mejor es un ejemplo muy malo y te vas a reír de mí y vas a decir, pero por favor, ¿esta qué le pasó? Pero pensaba en esta serie Home, por ejemplo, de Apple, que hablaba de este espacio de arquitectura en Bali, que hay una vuelta, digamos, como a los insumos. Pensaba como en un proyecto que sigo en Instagram aquí en pues creo que la meseta cundiboyacense, que hay un tema como de arquitectura muy asociado a lo natural. Pensaba en Ruth, este argentino que se ha ido a vivir a la reserva de la biosfera de Siancán, cerca de Tulum, con su proyecto, digamos, hotelero, que en el fondo también es como una escuela de arquitectura, que es Azulik. Pensaba en Hotel Plantación, en Jardín Antioquia, que se define como una escuela de sostenibilidad con la excusa de ser un hotel. ¿Qué está pasando interesante? Porque también nos importa la formación no formal, también nos importa impulsar ese tipo de formatos de residencias, por ejemplo. Sí. Pues yo creo que tiene que ver uno como con ese tipo de experiencias que es como retomar el campo a partir como de las experiencias de la ciudad, ¿no? Todos esos ejemplos tienen mucho que ver con gente que se educó, vivió, incluso como trabajó mucho tiempo en las ciudades y que vuelven al campo con una mirada renovada, ¿no? No a repetir un poco el modelo pasado, ¿no? A veces como de depredación, sino como una mirada un poco más consciente de lo que se hace. Y eso tiene muchas vertientes. En la arquitectura está, bueno, como una vertiente más técnica de sostenibilidad, hay otra como mucho más de planación, de observación del territorio. Pero pues digamos que en lo que yo estoy trabajando es en cosas como de formación paralela que tienen que ver incluso con una botánica más específica, por ejemplo, ¿no? Estoy estudiando sobre aves, por ejemplo, Qué bueno. ¿no? O sea, se trata también de reconocer este territorio, ¿no? Y que hay aquí, pues, como una diversidad enorme y una variedad de aves, pero que más allá de como especies, hablan mucho del lugar en el que llegan, de los territorios a los que visitan, de las comunidades, digamos, como que son hospederas de ese tipo de visitante. Y entonces me parece que en salir, buscarlas, ¿no? Como a veces con pequeñas dosis de conocimientos muy técnicos, se puede como nutrir mucho el cuerpo central de la práctica, que es la arquitectura. Qué bueno. Pensaba, de hecho, en este hotel que está en el eje cafetero, que justamente se prepara como en términos de Ah, sí, infraestructura turística para el avistamiento de aves. sí, así es. Antonio, gracias.